Empezamos el día de hoy este nuevo video. Nuevamente bienvenido al pastor Gonzalo Rueda, al pastor Ulises Vaguero, a este ministerio de todos, entendiendo al maestro. Bienvenido a iglesia. Y hoy vamos a empezar con el primer título del libro de Génesis, que trata de la creación. Bienvenidos. Muchas gracias. Aquí a la disposición para adelantar con este propósito para el día de hoy. Bienvenido, pastor Ulises. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias a Dios hoy hemos podido llegar nuevamente aquí a iniciar pues con este gran proyecto y en casos de gran bendición. Qué bueno. Bueno, entonces empecemos. Vamos a empezar entonces con la lectura de la palabra. Esperamos que todos tengan su Biblia en mano, iglesia. Acuérdense en que esto es para que tengamos más avidez por la palabra de Dios y acordémonos que no importa cuántas interpretaciones demos, que hablemos, que digamos, ustedes siempre tienen que estar contrastando lo que escuchan, ya sea aquí en este ministerio o en cualquier otro lugar, con la Biblia. Entonces, siempre, siempre, siempre a tener con ustedes la Biblia para esta lectura. Y empezamos entonces el capítulo 1 de la creación. Empezamos en su versículo, vamos a leer primero el versículo 1 al versículo 5, perdón. Y entonces empieza el versículo 1, la palabra de Dios, diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a leer estos primeros dos versículos y vamos a hablar de ellos. Entonces, este primer versículo nos deja algo en claro, y uno es que el creador de todo lo que conocemos es Dios, ¿sí? Entonces muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿quién creó todas las cosas? Aquí es claro que hay un autor único y ese autor único es Dios. También este primer versículo nos deja ver que, o nos deja vislumbrar la respuesta a la pregunta de qué había antes de la creación, ¿sí? Y dice: en el principio creó Dios, es decir, que lo que estaba antes de todo lo que conocemos creado, el que estaba desde el principio era Dios mismo. Entonces ahí se están respondiendo dos grandes preguntas que todas las personas en algún momento de la vida nos podemos hacer y que se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y ha sido muy, muy, muy discutida alrededor de esa. Ha habido muchas discusiones, perdón, alrededor de esas dos preguntas, pero nosotros que creemos en Dios, que creemos en lo que está escrito aquí en la Biblia, pues tenemos la respuesta, creo que lo suficientemente clara. Y dice también que Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Así empieza esta creación en la que Dios hace, al menos conocemos dos cielos físicos, creo que todos podemos identificarlo, que es la primera pues que conocemos como firmamento y que vemos azul cuando salimos a nuestra simple vista, y también está el espacio exterior, ¿no? Que sería un segundo cielo físico en el que ya vamos a encontrar, y que más adelante pues se va a hablar, que vamos a encontrar pues como todo lo que hace parte del espacio exterior, la luna, las estrellas, cometas, etcétera, infinidad de cosas. Y cuando aquí la palabra de Dios se refiere a la tierra, pues no se está refiriendo aquí en esta primera parte a la tierra en seco que vemos, sino que se refiere al planeta como tal y su creación. Luego, en el versículo 2 vemos que dice la palabra de Dios que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y
Aquí ha habido grandes discusiones teológicas, como lo hemos dicho muchas veces. El objetivo del ministerio no es entrar en estas profundidades, pero pues como para mencionarles un poco y que ustedes puedan ir a profundizar más, que ustedes puedan nutrirse entre hermanos, tener esta discusión, investigar un poco más. Entonces les voy a mencionar que hay como tres posturas alrededor de esta primera línea del versículo 2, y es que muchas personas consideran que hay como un estado de precreación, ¿sí? En el que ya estaba, digamos, el planeta Tierra, ya estaban los cielos y llega Dios a dar todas las órdenes siguientes que vamos a ver y a crearlo y a crear pues lo que conocemos acá como la naturaleza y el hombre. Y esa es una postura precreacionista con la cual nosotros no estamos de acuerdo porque consideramos que Dios hizo todo desde el principio. Y la otra postura es una postura en la que hubo una creación, una que estuvo habitada como tal la tierra en algún momento, probablemente por ángeles, por todo el ejército celestial. Se vino lo que se conoce, pues, o lo que está como la guerra entre Dios y Satanás, para decirlos en palabras simples, y todo este caos pues de esta guerra dejó la tierra en un desorden y en un vacío, y ya entra Dios a restaurar todo y a crearnos como pues tal cual como lo conocemos ahora. Y esa es la teoría de ruina restauración. Ahí les voy dando los nombres para los que quieran profundizar, pero definitivamente nosotros nos quedamos con la teoría que es apoyada por la mayoría de personas, pues de los que creemos en Cristo, que es que Dios creó todas las cosas desde el principio, ¿sí? Incluyendo la tierra, los cielos, todo con su palabra, y que estos términos de desordenada y vacía, pues cuando ya nos vamos al hebreo, que es tohu y bohu, indican más bien que la tierra no tenía la forma en la que Dios quería llegar y que aún no estaba habitada, pues porque precisamente eso es lo que iba a hacer Dios más adelante. Continuando con la lectura, dice la palabra que y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que estaban las tinieblas, es decir, en ninguna parte aparece como que Dios creó la oscuridad, más bien en lo que sigue en el versículo 3 que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El Señor lo que crea es la luz, es decir, las tinieblas y la oscuridad no es más que la ausencia de luz, ¿sí? Si no hay luz, estamos oscuros, estamos a oscuras, estamos en tinieblas, ¿sí? Entonces Dios crea esta diferenciación en estos primeros versículos y la luz es lo primero creado, ¿sí? Y de hecho Dios nos permite que podamos hacer esta distinción entre cuando hay luz y no hay luz, y por eso viene el versículo 4 que dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana del día 1. Hay una separación clara entre la presencia de luz, ¿sí? Día, y la ausencia de luz, que sería lo que conocemos como tinieblas. Y ya para terminar en estos primeros 5 versículos, y volviendo a hablar de Dios, quiero hacer énfasis que Dios no solo estaba en el principio, que Dios no solo se presenta aquí como autor, sino que Dios también se presenta como un Dios vivo, alguien que da viva, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? El movimiento implica una actividad, implica que hay un ser, que es un ser como tal, pues, como lo concebimos humanamente, y Dios también se presenta de esa forma. Correcto, sí. Yo creo que en las Sagradas Escrituras, en estos primeros versículos, que son muy importantes porque nos dan como la base del principio de todas las cosas, ¿no? Una base pues obviamente dada directamente por Dios, pues ya como sabemos hay muchas teorías, y aparte de las teorías que hay,
pues aún se haya, científicamente aún se está buscando cuál es el origen de la creación de todas las cosas, a partir de investigaciones, no solamente en nuestro planeta, sino también, incluso ya estas investigaciones se han salido del planeta a buscar el origen de las cosas en otros planetas. Entonces es algo impresionante, pero nosotros, pues los que realmente estamos convencidos de que la Biblia, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, que Dios existe, que Él es, en sí sabemos pues que lo que está aquí escrito es real y verdadero. Así es. La ciencia lo confirma. Entonces seguimos, aquí podemos seguir con lo que continúa diciendo a partir del versículo 5, que dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pues a través de, pues toda la Biblia ha sido realmente cuestionada e incluso que muchas cosas se han cambiado. Pero esta parte, esta connotación de que nos habla de que Dios llamó, oiga bien, lo que nos dice aquí este versículo es muy, muy, muy revelador, porque dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Como todos nosotros sabemos, digámoslo, en este tiempo nosotros decimos que la mañana empieza a la 1 de la mañana, pero aún es de noche. Aún es de noche. Y bíblicamente lo que nos está diciendo es que la mañana empezaría a partir de que sale la luz. O sea, a partir de que nosotros sabemos, por lo menos acá en nuestro continente, a las 6 de la mañana está saliendo el sol. Esa sería la primera hora, y terminaría el día a las 6 de la tarde, que es cuando empieza a oscurecer. O sea, con dos periodos de 12 horas. Entonces esto nos da para que nosotros vamos como comprendiendo que muchas veces el hombre trata como de mejorar, o otras veces por conveniencia, pues hacer algunas cosas diferentes a lo que Dios ya ha establecido. Aquí ya en el versículo 7 nos habla que Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Lo maravilloso de esta escritura, de estos primeros versículos de Génesis, es que nos va dando un orden impresionante de cómo fueron creadas todas las cosas y cómo Dios les fue dando origen a todo. Y aquí en el libro de Génesis es explicado de una manera poco generalizada, pero sí va dejando punto a punto cómo Dios realizó la creación, y con su sabiduría, con su poder, le fue dando forma pues a todo lo que nosotros hoy conocemos. Entonces lo que nos dice es que todo estaba negado en agua, pero Dios hizo esta separación, ¿no? Dios hizo la separación, dice que separó las aguas de las aguas, y de allí salió lo que ahora nosotros conocemos como la parte ya seca, y lo que nosotros también llamamos cielo, ¿no? Es allí donde Dios da origen a lo seco. Entonces el agua, aquí nos da también a comprender que el agua es como uno de los elementos más antiguos, porque pues aquí en estos versículos la Sagrada Escritura no nos habla directamente de la creación del agua, aunque sí creemos que cuando la palabra dice creó Dios los cielos y la tierra, pues también se refería a la creación
del agua, aunque otras personas dicen que no, que dicen que el agua ya estaba, por lo que en el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? Versículo El Espíritu de 2. Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ya pasando un poco al versículo 10, nosotros dice que llamó Dios, en el versículo 10 nos dice, llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Me gusta, primeramente, lo primero que yo analizo aquí es que pues los nombres de tierra y mar fueron colocados directamente por Dios. Pero lo que me gusta tanto es que Dios dice la palabra que Dios vio que era bueno. O sea, Dios vio que era bueno. Y todos nosotros, los creyentes, sabemos que pues Dios en su sabiduría, si Dios vio que era bueno, hay una parte más adelante que dice que Dios vio que era bueno en gran manera. En gran manera. ¿Y por qué enfatizo un poco en esta parte? Porque nosotros hemos llegado, cuando digo nosotros me refiero a todos nosotros los seres humanos, hemos llegado a tal punto de querer como mejorar lo que Dios ya hizo. Pensamos que podemos hacer cosas mejores que lo que Dios ya hizo, o mejorar lo que ya está, lo que ha sido desde el principio. Y por tratar de hacer estas cosas, pues lo que nosotros estamos viendo en este tiempo es que al contrario se ha desmejorado totalmente en la creación. Esto como para que meditemos y para que nosotros tratemos como de volver al principio de todas las cosas. Sé que obviamente los tiempos no los vamos a poder cambiar, ni vamos a volver otra vez a la edad de piedra, pero solamente me refiero como a los principios esenciales de la vida. Bueno, hasta aquí la parte 1 de este primer capítulo, la creación. Esperamos que nos acompañen en la parte 2.